Damos gracias al Señor porque hoy nos da este gran privilegio de escuchar su palabra, porque en su palabra no solamente encontramos nuestro deber, sino que también encontramos a aquel al que debemos obedecer. Damos una bienvenida a los que nos acompañan aquí presentes en esta noche y también a los que están en casa. Deseando pues que el Señor hable por medio de su palabra y que podamos ser guiados delante de todo su consejo. Los quiero invitar entonces a que tomemos las copias de nuestras Biblias y abramos allí en el libro de Levítico. Vamos a leer un solo versículo en Levítico. Vamos a leer el capítulo 26 y vamos a leer del capítulo 26, vamos a leer el verso 21. Colocando nuestro énfasis en esta noche en las primeras palabras del verso, Levítico 26, 21. El título del mensaje es: ¿estás viviendo en oposición delante de Dios? Versículo 21 dice: si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Celestial y grande Padre, muy clemente, en esta noche te damos gracias porque tu palabra, Señor, va a ser abierta. El Evangelio, Señor, va a ser expuesto. Y rogamos, Señor, porque el Espíritu Santo en esta noche esté tocando los corazones, Señor, esté abriendo las mentes y esté iluminando el entendimiento, Señor, para que este mensaje del Evangelio, Señor, pueda ser aceptado, Señor, para que en esta noche haya salvación, Señor, y gozo en los cielos por pecadores que se arrepienten. En Cristo Jesús queremos orar y darte gracias. Amén. La palabra pecado es una palabra relativamente corta, ¿cierto? 6 letras. En otro idioma son 3 letras. Pero podemos ver a lo largo de la escritura cuánto daño ha hecho el pecado en la relación del hombre y el Dios Santo. De hecho, vivimos en una sociedad en la que esta palabra, esta palabra y que esta enseñanza que aparece en la escritura ha tratado de ser modificado, ¿cierto? Ha tratado de ser un poco redefinido, ¿cierto? Al colmo que, bueno, lo llamamos errores o debilidades, mencionaba el hermano esta mañana. La sociedad ha tratado de minimizar el pecado y de rehusarse, ¿sí? Se ha rehusado a dar la definición que Dios, el Dios Santo, le da en la Biblia. Y es entonces que encontramos que el pecado es una fuerza destructora, porque ha permeado la sociedad y la ha llevado al estado en que la tenemos. La doctrina del pecado es una doctrina escritural. Es una doctrina que se encuentra en la Biblia. No ha sido inventada por los hombres, no ha sido diseñada al antojo de los hombres. Y es una de las doctrinas más difíciles de exponer, más difíciles de escuchar, pero es una de las más indispensables. Es una de las más esenciales. De hecho, en la vida cristiana, a la hora de tomar muchas decisiones, la comprensión de esta doctrina del pecado es vital para que así sea una correcta toma de las decisiones, ¿no? De hecho, encontramos que aquí en el libro de Levítico, en el contexto en que estas palabras han sido dichas,
El Señor está haciendo un llamado a su pueblo en que ellos han de guardar unas leyes que Él les dio. Y más adelante consideraremos por qué se ha escogido este verso para hablar un poco sobre el Evangelio en esta noche. Empezamos entonces observando la relación que hay entre el Dios Santo y el pecado. Y es allí donde nos daremos cuenta que el pecado es lo opuesto de Dios. Es la antítesis de Dios. Es diametralmente opuesto a Dios. Es todo lo contrario a lo que Él es. Consideremos entonces en esta noche, hermanos, en base a este versículo, unas palabras, 2 o 3 palabras que se desprenden naturalmente de él, y consideremos una como aplicación. La primera es entonces, el pecado es lo opuesto de la naturaleza de Dios. Los invito al Salmo 50. El Salmo 50 nos habla un poco acerca de esto acerca de este punto que hemos planteado. El Salmo 50 y el verso 16 con el 21 dice, la parte final del 21 dice, pensabas que de cierto sería yo como tú. Y el versículo 16 dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? El hombre en su estado original, no regenerado, tiene una grande imaginación para crearse imágenes erróneas de Dios. Se lo imagina como un anciano bonachón que no es capaz de castigar a nadie. Y es entonces allí cuando lo trae desde el punto más alto y empieza a rebajarlo hasta que lo coloca a su nivel. Y después de eso, él empieza a exaltarse, a colocarse por encima. Bueno, Dios es justo, pero no es tan justo, ¿sí? Él castigará o disciplinará a otros, pero conmigo no lo va a hacer. Él es santo, él es bastante santo, pero bueno, no tan santo como parece. Y estas son las mentiras que Satanás quiere que el hombre crea. Este salmo es entonces una advertencia, ¿sí? Dios está haciendo en este salmo un diagnóstico temible. Es como si él dijera, esta es tu vida. Está caracterizada ¿por qué? Por amar el pecado. Miren que él había dado una ley y ¿qué hacía el hombre cada vez que escuchaba esa ley? La tiraba a sus espaldas, o sea, la despreciaba. ¿Sí? Y pensaba que este Dios era como él, que tal vez su justicia fuera un poco permisiva con sus pecados. También advierte que este hombre natural, este hombre sin nacer de nuevo, sin ser iluminado por el Espíritu Santo, defiende, practica y aún se glorifica en el pecado. Es la sentencia de Dios de que el hombre ha estado gravemente equivocado. No tenemos tiempo para revisar todos los pasajes, solamente hago mención de ellos. En Éxodo 15 dice que Dios es glorioso en santidad. ¿Qué quiere decir esto? Dios es sin mancha, Dios es sin falta, sin pecado. No tiene capacidad para pecar. No existe en él la mínima, no existe en él un ápice de pecado. Aún no puede tolerar el pecado. Entonces vemos que cada pecado en la vida del hombre levanta su cabeza, levanta su puño y directamente dice al cielo, no queremos que gobiernes hoy sobre nosotros. El pecado siempre está haciendo a Dios insuficiente. Está diciendo, me volveré a mis ídolos, aquellos ídolos que yo me he hecho, porque tú no me eres suficiente.
El pecado va en contra de la omnisciencia de Dios, pues confía el hombre que va a salir bien librado de aquellas cosas que hace a lo escondido y que cree que Dios, quien es omnisciente, no lo está viendo. ¿Ves entonces la realidad del pecado? Vemos la pecaminosidad del pecado, dice en Génesis, literalmente cuando José fue tentado a pecar en contra de la esposa del faraón, él dijo: ¿cómo haré tan grande mal? Literalmente, ¿cómo cometeré tan grande pecado? Vemos entonces por estos pocos versículos cómo Dios es puro y el pecado es pútrido. El pecado aleja al hombre de este Dios santo. Tenemos otra pregunta. Vemos entonces cómo el pecador no puede estar delante de Dios. Quien es puro de ojos no puede tolerar el pecado. ¿Estás en esta noche en esta situación? ¿Tienes algún pecado que te aleje del Señor? Vamos viendo cómo el pecado es todo lo opuesto de Dios. ¿Estás en esta noche en oposición delante de Dios? El segundo punto que quiero considerar: el pecado es opuesto a la obra de Dios. Si tenemos tiempo para leer en Primera de Juan, capítulo 3 y verso 8, allí está considerado. ¿Cuál es la obra de Satanás? Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Lo considera las obras del diablo. El apóstol expone el pecado como una obra del diablo. Pensemos en ese momento en el que el Dios Todopoderoso, por medio de su palabra, hizo la creación. Trae delante de su existencia un hermoso universo, con toda la palabra de su poder. Y cada uno de los elementos de este universo, Él lo consideró hermoso y bueno. Y es entonces por la entrada del pecado que este universo hermoso y bueno pasa a hacerse algo feo por el pecado, porque dice que espinas y cardos se producirá la tierra, y también dijo al hombre: polvo eres y al polvo volverás. Aquello que tenía la esencia de la bondad de Dios, por el pecado fue dañado. Pensemos en los primeros capítulos de la Biblia, del 1 al 10, en los primeros capítulos del Génesis, del 1 al 10. El hombre, bueno, la escena más notable es allí donde la Torre de Babel. El hombre toma todo lo que era bueno, toda la creación de Dios, para crearse una torre, para rebelarse en contra del Dios Santo, para ir más allá que Él. El hombre entonces, pecador, alejado de Dios, divorciado de Dios, toma el mundo que fue creado para glorificarle, para servirle, para mostrar su grandeza, como un medio para revelarse delante de Él. ¿Ves entonces cómo el pecado es opuesto delante del Creador? El pecado es contrario a la imagen de Dios. El pecado muestra que el hombre ha tenido la pérdida de la justicia, la santidad con la que fue originalmente creado. Notemos que hay muchos pasajes, solamente hago la mención, hay muchos pasajes bíblicos que muestran lo dañino que es el pecado. Hay muchos pasajes que muestran lo que es el pecado delante de Dios. En Romanos 5 lo llama enemistad. En Romanos 8 lo menciona como rebelión.
También en Isaías, en Números capítulo 11, en Isaías capítulo 1, verso 2. En Números capítulo 11 lo llama desprecio hacia Dios. En Hechos capítulos 5 y 7 lo llama resistencia y lucha en contra de Dios, respectivamente. ¿Notas entonces cómo el pecado es lo opuesto de Dios? Algunas de estas descripciones están hablando a tu vida hoy. ¿Estás caminando en esta noche en oposición a Dios? El pecado también es contrario a las obras de la providencia, a lo que Dios ha hecho. ¿Alguna vez te has preguntado todo lo que Dios te ha dado como bendición, no solamente como bendición espiritual, sino solamente como bendición material? Tu trabajo, tu salud, tus dones. No los estás usando para Él, sino que los estás usando para el mundo y sus deseos. No los estás usando para bendecirle a Él, quien es el dador de la vida. Aún nuestra respiración, aún nuestro propio ser, se lo debemos a Él. ¿O has hecho todo lo contrario? ¿Has usado estos dones y estas bendiciones para satisfacer tus deseos e irte tras los ídolos de tu corazón? Que el Espíritu Santo pueda en esta noche hablar a tu vida y te pueda mostrar si estás caminando en oposición a Dios. El tercer punto que quiero considerar es que el pecado es opuesto a la ley de Dios. Si leemos ahí mismo en capítulo 26 de Levítico, el versículo 14 y el verso 15, en Levítico 26 podemos leer el verso 14 y el verso 15, dice: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mandamientos, y desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menosprecia mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, tenemos un paralelo. La violación de la ley de Dios e ir o estar en oposición a Él es igual a apartarse de Él. Hay una relación, sí, hay una relación notable entre el pecado y el romper la ley de Dios. Así lo dice Primera de Juan capítulo 3:4. Así lo dice Primera de Juan capítulo 3:4. En el Catecismo de Gatsby, en la pregunta número 18, se nos dice: ¿qué es el pecado? El Catecismo nos dice: es la transgresión de la ley de Dios. No es otra cosa sino que sintetizar lo que ya había dicho la Biblia. En Primera de Juan capítulo 3 y verso 4, ahí está la respuesta. ¿Qué es el pecado? Es transgredir la ley de Dios. Vemos entonces que el pecado va en contra de las reglas de Dios. Se desata de su voluntad. No es otra cosa sino caminar en oposición a Dios. Cada vez que el hombre comete actos de pecados notables o pequeños, escandalosos o que se pueden esconder, que no son visibles delante de muchas personas, está quebrantando la ley de Dios y por tanto está yendo en oposición a Él. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, los mandamientos, es el reflejo del carácter de Dios, es la transcripción de su carácter. La ley nos revela lo que Dios es y lo que quiere que nosotros hagamos para que seamos como Él. Es por eso entonces que transgredir la ley es caminar en oposición al legislador, a aquel que ha entregado la ley. Consideremos en esta noche entonces un tiempo de reflexión. Consideremos un tiempo de reflexión. Vemos por estos versos, por estas pequeñas conclusiones que sacamos de estos versos,
que romper la ley de Dios es ir en contra de Dios mismo. Toda ley dada requiere que si se la rompe, se la violenta o si se la incumple, haya un pago. En este caso es un castigo, porque el Dios Santo no permitirá que su ley sea quebrantada, porque es una afrenta a su carácter mismo. Podemos ahora meditar a lo largo de nuestra vida algún momento en el que su ley fue quebrantada. ¿Seremos capaces de estar delante del Dios Santo e ir evaluando nuestra vida delante de cada uno de sus cánones que están allí en la ley? ¿Podremos salir avantes? ¿Podremos salir airosos? ¿O qué nos espera? ¿Nos espera juicio, condenación, castigo? Estamos viviendo en oposición delante del Dios Santo. Que nuestra conciencia nos pueda ayudar a examinarnos y nuestro corazón no nos juzgue en esta noche. Una última palabra. Concluyamos todo esto que hemos dicho acerca del caminar en oposición a Dios. Hemos visto que caminar en oposición a Dios es vivir en pecado. Y hemos visto también que es ir en contra de Dios, de su naturaleza. Es ir en contra de su ley y es ir en contra de sus obras. Quiero entonces en esta noche llamar tu mente a consideración, porque hemos de estar profundamente abrumados por la paciencia y por la longanimidad de Dios, por su largo ánimo hacia los pecadores, hacia aquellos que constantemente están caminando en oposición delante de Dios. Hemos mostrado, si el más pequeño de los pecados es rebelarse en contra de Dios y su esencia, hemos de estar impactados por la enorme paciencia de Dios, soportando todos los pecadores. Pensemos por un momento, desde que comenzó la humanidad, o en estos instantes, somos aproximadamente 7 billones de habitantes sobre la tierra sobre este momento. La gran mayoría viviendo en total oposición. Pensemos en las generaciones desde Adán hasta el día de hoy. Todos, su gran mayoría, cometiendo multitud de pecados, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día. Afrentando directamente al Dios Santo, a este Dios puro, a este Dios sin mancha, sin mácula, multitud de pecados, en un crecimiento exponencial, crecimiento que nunca disminuye, siempre va hacia arriba. Qué grande paciencia la de este Dios, qué grande misericordia, porque podríamos pensar que también su juicio es recto, porque Él siendo santo tiene que castigar el pecado. Hermanos, esto en esta noche debe llevarnos a un absoluto asombro, la paciencia de Dios hacia los pecadores. En esta noche Él está mostrando su paciencia, en que tú que vives en oposición delante de Dios, hayas pasado un día más, y este día en especial, que estás en esta noche escuchando esta preciosa palabra. Tú que vives en pecado, tú que vives en oposición a Dios, esta noche Él mismo, quien ya preparó todo, quien ya colocó a su Hijo, quien ya hizo redención, quien ya hizo reconciliación, en esta noche te está ofreciendo ser reconciliado contigo que estás viviendo en oposición. Así lo dice Romanos 5:8. Así lo dice Romanos 5:8, pasaje muy conocido.
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, mas Dios muestra su amor. Observemos entonces que si el pecado es directa oposición delante de Dios, no ha de ser considerado a la ligera. No existe un pecado pequeño delante del Señor. No existe un pecado trivial. El pecado no es un juego. El pecado no es cuestión de preferencias. El pecado no puede ocultarse delante de Dios, del Dios omnisciente. El pecado no lo puedes disfrazar delante de aquel que tiene ojos como llama de fuego. ¿Ves entonces la pecaminosidad del pecado? Es todo lo opuesto a lo que es Dios y punto final. El pecado, si tuviera la potestad, se levantaría delante de Dios y usurparía su trono y quitaría a Dios mismo. Si no lo crees, observa la escena de la crucifixión. Allí hombres malvados quisieron asesinar, o asesinaron más bien, al Hijo de Dios. Consideremos cuánta gracia, hermanos, hay en el perdón. Porque esta paciencia de Dios es para perdón, así lo dice Romanos. Así lo dice Romanos. Su benignidad, su paciencia, las riquezas de su benignidad, Romanos 2, capítulo 2, verso 4, dice, menospreciarás las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuán precioso es el perdón que Dios está ofreciendo por medio del Evangelio. Tú que caminas en oposición delante de Dios, tú que te estás rebelando en contra de su naturaleza, en contra de su ley, en contra de sus obras, en esta noche Él te está ofreciendo el perdón. Pero este perdón es por medio del Evangelio. Este perdón ha sido provisto por medio de la sangre de su Hijo, el Señor Jesucristo. Solamente aquel que puede expiar, que puede cubrir, que puede quitar los pecados de la humanidad. Él es solamente el que puede reconciliar esa enemistad que hay esta noche entre tú y el Dios Santo. Pensemos por un momento en los billones de personas que hay viviendo en oposición delante de Dios. Y es posible que algunos de ellos no hayan tenido la oportunidad que estás teniendo tú en esta noche. De que se te esté ofreciendo, se te esté proveyendo y se te esté extendiendo la invitación para venir a Él y acabar con esta oposición, acabar con esta enemistad sobre la que estás andando. No es posible que no se les esté ofreciendo la misericordia, que puedan saldar la deuda sobre la que están en esta noche, que se les esté ofreciendo libre perdón, que todas sus transgresiones y que toda la oposición con la que se ha rebelado y haya estado caminando hasta este momento delante del Dios Santo pueda ser libremente perdonada por su gracia en esta noche. Ese es el mensaje de Efesios capítulo 1 y verso 7. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Quién es Él? Cristo. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es más grande la bondad, es más grande el perdón, la misericordia que te está ofreciendo hoy el Señor para que puedas venir y saldar esa grande cuenta que tienes delante de Él. Y para que termines de una vez por todas en vivir en oposición delante de Él. Padre, en esta noche te queremos dar gracias por tu palabra, Señor, porque ella es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, Señor. Discierne nuestros pensamientos, Señor, discierne las actitudes de nuestro corazón y nos lleva, Señor, a
examinar cada uno de nuestros caminos, Señor. Oh Padre, ayúdanos en esta noche a considerar, Señor, si estamos viviendo en oposición delante de ti, si nuestro caminar, Señor, se desvía de tu maravillosa ley, Señor, que nos ayuda a vivir en rectitud delante de ti. Si nuestro caminar, Señor, no es conforme a la naturaleza de tu deidad, Señor, si no corresponde para aquello que hemos sido creados, Señor, si no es para adorarte, Señor, y servirte. Ayúdanos también, Señor, a considerar si estamos usando todo lo que nos das para glorificarte, Señor, y no para los deseos de nuestra carne y nuestros propios ídolos, Señor, que nuestro corazón se plantea. Oh, Señor, ayúdanos a pensar que tu bondad es muy grande, Señor. Que tu paciencia, tu longanimidad, Señor, es eterna. Que podamos, Señor, estar totalmente sorprendidos, sobrecogidos de asombro, Señor, porque por tanto tiempo, Señor, durante tanto tiempo caminamos en oposición delante de ti, Señor, y tú no nos has consumido, Señor, sino que sigues extendiendo tu misericordia y a la vez sigues extendiendo el llamado a reconciliarnos contigo. Te alabamos y te glorificamos por Cristo Jesús, Señor, aquel que es el que ha sido puesto como propiciación por nuestros pecados, Señor, y el único mediador entre Dios y los hombres, al cual debemos ir arrepentidos. Te rogamos que el Espíritu Santo en esta noche haya hablado por esta corta palabra, Señor, y que ya no caminemos más en oposición delante de ti, Señor, sino que queramos agradarte y glorificarte todos los días de nuestra existencia. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén.